Les cuento que estamos en Digital Beat, que este es un ciclo de charlas organizados por Flux IT. Ahora vamos a seguir el evento con un segmento de tecnología. Para la siguiente charla nos acompaña Antonio Hermes, Frontend Developer en Flux IT, que nos viene a traer una mirada inicial de conceptos básicos para entender de qué se trata la programación reactiva. Bien, mi nombre es Antonio Hermes, soy desarrollador de Frontend acá en Flux. Pasé por proyectos de YouTube, ahora estoy en la parte de innovación y desarrollo. Mi stack tecnológico, en un principio siempre fue la parte de usando Angular, digamos, Angular 1, Angular 2, pasé por .NET, Node, y ahora estoy con React, aprendiendo un poquito de eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto de Big Bang reactivo. ¿Qué es Big Bang reactivo? El nombre que le dimos con un compañero ahí, Leo, es esto de los conceptos iniciales de la programación reactiva, ¿no? De cuáles son sus inicios, cuáles son sus conceptos básicos, cuáles son los patrones pilares que subyacen acá en la programación reactiva. Y bueno, voy a hablar un poco de eso. No me considero un experto ni nada, solamente voy a dar conceptos de lo que yo fui aprendiendo y estudiando a lo largo de mi carrera, ¿no? Bien, ¿a qué nos referimos con un sistema reactivo? Esta era una de las preguntas que se hacían primero los matemáticos y científicos para estudiar a los sistemas aislados, ¿no? Entonces, son sistemas que reaccionan y responden continuamente a eventos generados por el mundo exterior, digamos, ¿no? Cuando un sistema recibe un estímulo o un evento, este debería reaccionar ante ese estímulo. Posteriormente, creo que fue en la década del 60, 70, cuando se empezaron a incorporar el tema de los procesadores, surgió la necesidad de poder ver o de poder armar la arquitectura de los procesadores a través de flujo de eventos, ¿no? Es por eso que Jack Dennis fue un ingeniero del MIT, desarrolló primero este tipo de arquitectura y modelo para poder mostrar las operaciones que se hacían dentro del procesador cuando llegaban, por ejemplo, datos. Si pueden ver acá, a la derecha, perdón, vemos dos entradas, ¿no? Es un grafo, ¿no? Donde tenemos dos entradas A y B, y cuando llegan esos estímulos, esas dos entradas, se producen esta serie de operaciones, que en este caso, por ejemplo, se suman o se realizan otra operación como multiplicación y división. Lo particular de este tipo de diseño era que no se centraba tanto en el estado en sí del procesador, sino se centraba más en el tema de cuando ocurrieran estos dos eventos, en este caso las dos entradas A y B, que subsiguiente a eso se realizan una serie de operaciones en el procesador, ¿no? Bueno, la programación reactiva viene a tomar un poco en sus inicios estos conceptos de lo que eran los procesadores, los microprocesadores, cómo reaccionaban a través de eventos. Pero, digamos, como que le añadió un poquito más de conceptos, o por así le dio más esteroide a la programación reactiva, que fue el tema de Event Stream. Ahora no solamente manejamos datos particulares, sino podíamos manejar un flujo de eventos en un instante dado, ¿no? A su vez, ese flujo de eventos se podía transformar y posteriormente, ¿no?, emitir una nueva salida. En este caso, en el gráfico, ustedes pueden ver, ¿no?, que dado la entrada A, la entrada B, se realizan una serie de operaciones y obtiene una entrada Y y una entrada X nueva. Una salida Y y una salida X nueva, ¿no? Entonces, la programación reactiva toma los conceptos de eso, añade el concepto de event stream, hace una transformación de los streams, y posteriormente combina streams para generar unos nuevos. Streams, siempre cuando hablamos de stream, o yo digo streams, vamos a hablar siempre de una combinación de datos, ¿no? Un flujo de datos, ¿no?, en un tiempo dado que llegan a nuestro sistema. En el ejemplo, acá por ejemplo podemos ver en la izquierda, ¿no?, si quisiéramos filtrar, por ejemplo, eventos de clic izquierdos, tendríamos un stream de datos, ¿no?, los cuales se irían filtrando cuando nosotros hacemos clic izquierdo, ¿no? Y por consiguiente, digamos, como consecuencia de eso, podríamos tener una salida nueva, un stream nuevo con estos dos elementos filtrados.
En el ejemplo de la derecha, podemos ver dos streams, ¿no?, que tienen flujo de datos, 144 o el otro stream 225, los cuales nosotros podemos combinar ese flujo de esos dos streams dados en el inicio, y posteriormente sumarlos o hacer una especie de operación sobre ellos. Entonces, la programación reactiva se centra en el flujo de datos en un tiempo dado, y cómo combinar esos flujos de datos para generar nuevas salidas. Bien, la programación reactiva básicamente es un conjunto de conceptos que vienen de otros paradigmas. Por ejemplo, la programación funcional. La programación funcional es muy extensa para explicarla todo, pero básicamente tiene unos conceptos básicos que se utilizan en la programación reactiva. El primer concepto que tomamos de la programación funcional es esto del no side effect, de no producir efectos secundarios. Si nosotros tenemos un sistema en el cual llegan ciertas entradas a nuestro sistema, lo ideal sería que nosotros no modifiquemos esas entradas, el estado de esas entradas, sino que generemos una copia nueva de esas entradas, ¿no? Trabajemos con esa copia y generemos una nueva salida. No modificar el estado de las entradas que llegan a nuestro sistema. El otro concepto que es importante en la programación funcional es el tema de referential transparency. Que si nosotros tenemos tenemos un sistema, ¿no?, que recibe dos entradas, lo ideal es que siempre responda, ¿no?, de la misma manera a través de esas dos entradas. Por ejemplo, si tenemos una función suma, si pasamos dos valores x e y, lo que esperamos es el retorno de esa suma, ¿no? Si pasamos 2 y 2, es obviamente que necesitamos que salga 4, no salga 5 ni 6. Y el otro concepto importante es el de idempotencia. No importa cuántas veces sabemos esa función suma, siempre el retorno tiene que ser 4. Si yo paso 2 y 2, siempre tiene que ser 4. Y no importa si la llamo 1000 veces, su retorno siempre tiene que ser igual. Esto se ve mucho también en las, ¿cómo se llama?, en operaciones de los métodos REST. Por ejemplo, los get, los put o delete son totalmente idempotentes, porque siempre se espera el mismo resultado. Bien, otro de los conceptos es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, ya nosotros manejamos el estado de nuestro sistema a través de objetos. Sin embargo, estos objetos tienen propiedades y métodos que queremos que cuando cambie alguna propiedad y método de algún objeto en particular, esto se dispare en algunos eventos del sistema, ¿no? Entonces también la programación reactiva toma estos conceptos de la programación orientada a objetos. Otro de los conceptos básicos es la programación declarativa. Este tipo de paradigma establece que nosotros debemos centrarnos en qué es lo que quiere hacer nuestro sistema en vez de cómo tenemos que hacerlo. En el ejemplo acá de declarativo contra imperativo, ¿no?, podemos ver una forma de desarrollar o de hacer código de manera declarativa. En este caso nosotros inicializamos un array, ¿no?, de números, y utilizando un operador filter, nosotros filtramos los que son pares, y nada más. Pasamos el número y solamente queremos los pares. Eso es una forma declarativa por así decirlo, de codear. Una forma más imperativa sería, bueno, yo ya inicializo el array, creo otro array, ¿no?, y voy haciendo un loop sobre esos elementos, y voy filtrando a través de un if, ¿no?, los que son pares, y en ese caso retorno ese nuevo array con los elementos filtrados. Entonces la programación reactiva toma estos conceptos básicos de la programación funcional, de la programación orientada a objetos, del paradigma declarativo, y los va uniendo de a poco para armar su concepto. Para entender la programación reactiva, siempre es necesario refrescar el concepto de lo que son los eventos síncronos y los eventos asíncronos, ¿no? Si nosotros tenemos dos procesos, ¿no?, proceso A y proceso B, con una programación síncrona sería, bueno, el proceso A comienza la ejecución, ¿no?, de su código, y en un momento dado necesita el proceso B. Entonces manda a llamar al proceso B. Sin embargo, el proceso A queda en una especie de espera hasta que el proceso B se resuelva. Una vez que el proceso B resuelve, le entrega el dato al proceso A y puede continuar su operación. En este caso sería un caso síncrono. El otro caso es el asíncrono.
El proceso A comienza su ejecución, llama al proceso B para ejecutar alguna operación, sin embargo el proceso A continúa su operación, no se detiene, y una vez que el proceso B retorna el valor que está esperando A, este después puede hacer, digamos, el uso de ese dato retornado. Entonces la diferencia, bueno, está en la ejecución del tiempo, digamos, ¿no? Bien. Antes de pasar un poco a lo que es la programación reactiva, otros conceptos que son básicos, es importante hablar de los problemas usando la programación tradicional cuando tenemos que manejar muchos eventos asíncronos. En un inicio, JavaScript utilizaba lo que eran los callbacks, ¿no? Básicamente los callbacks es una función, ¿no?, que llama a otra función, digamos, en este caso callback, y ejecuta, digamos, esa función interna. A su vez, cuando ésta se resuelve, vuelve a la función que la llama y obtiene un resultado. Y este usa ese resultado para poder volver a llamar o otra función callback o hacer o alguna otra operación. El problema que tenían los callbacks eran básicamente el tema de inversión de control, digamos. Si yo llamaba una función callback, ¿no?, esta, si yo usaba, por ejemplo, era un sistema de pagos, ¿no?, yo tenía que registrar un pago. Si usaba alguna librería X, no sabía de dónde, y esta me registraba los pagos, nosotros esa caja negra no la veíamos, y podía ser que esta función callback se ejecutara 2 veces. Entonces se podía llegar a realizar 2 veces el pago ese, y nosotros no lo enteramos, pero sin embargo, en nuestra tarjeta se hubiera visto que pagamos 2 veces, entonces eso estaría mal, ¿no? Posteriormente, para solucionar este problema salieron las promesas. Las promesas en JavaScript básicamente nos garantizaban 3 estados posibles cuando llamamos a un proceso asíncrono. Uno era que se resuelva la promesa, otro que esté reyectada o que contenga algún error, y el primero es que esté pendiente. Entonces nosotros llamamos a un proceso asíncrono a través de la promesa y ya nos garantizaba un resultado único. Evitábamos este problema de callbacks, ¿no?, de inversión de control que se daba cuando ejecutamos 2 veces acá con el callback, ¿no? Entonces las promesas decían, bueno, ya no vamos a usar esto, sino que con las promesas yo te garantizo 3 estados en particular. Y su resultado, al llamarla a eventos síncronos, va a ser inmutable. ¿Qué quiere decir? Que se resuelve y no se puede modificar en ese momento. Listo, yo agarro, llamo la promesa, pagar, listo, se pagó con éxito, listo, retorno, ok, terminó la operación. Eso solucionó el tema que teníamos con los callbacks. Pero sin embargo, el tema que tenían las promesas es que siempre resuelven un solo valor, ¿no? No resuelven miles de valores. Siempre su llamada es única, llama al proceso asíncrono, retorna, listo, terminó. Posteriormente salió lo que era async await, digamos, un syntaxis sugar de lo que eran las promesas, para ver la ejecución de nuestro código un poquito más secuencial, en donde teníamos una función asíncrona, y llamábamos con await a estos procesos asíncronos, y de esa manera podíamos, digamos, esperar a que se resuelva una porción de nuestro código, continuar con la de abajo, esperar a que se resuelva, continuar con la de abajo, esperar a que se resuelva, y de esa manera podíamos ver, digamos, de manera más clara estos procesos totalmente asíncronos, ¿no? Bien, como dije antes, yo soy desarrollador de front, y el lenguaje que uso es JavaScript, ¿no? Capaz que en otros lenguajes, qué sé yo, en .NET o algo sea diferente en cuanto al manejo, pero los conceptos en sí son los mismos. La programación o el paradigma reactivo se aplica en cualquier, digamos, lenguaje, tanto de front, de back, etc., en base de datos. Bien, entonces, volviendo a pensar en este tema del manejo asíncrono que tenían la programación tradicional, cuando nosotros tenemos que manejar un flujo de datos en un tiempo dado, el uso de promesas, o el uso de callbacks, o el uso de async await se puede volver difícil de tratar. Entonces, por ejemplo, acá ven este tipo de patrón que se da en los callbacks. Cuando vos llamas varias veces a un callback repetitivo, sumar, voy a empezar a tener lo que se denomina callbacks health, ¿no? A su vez, con
con las promesas, si vos querés manejar múltiples eventos asíncronos, por ahí se complica el uso de las promesas. Y en caso de que falle, digamos, una promesa, tratar de volver a hacer un retry para que lo vuelva a llamar a ese proceso asíncrono suele ser bastante difícil o costoso de hacerlo, ¿no? Bien, hablando un poco más de los conceptos, dijimos que la programación, el paradigma reactivo de la programación reactiva, utiliza conceptos, digamos, extiende de la programación funcional. La programación funcional hace uso de lo que es el iterador, del patrón iterator. Y la programación reactiva no solamente hace uso del patrón iterator, sino que hace uso del patrón iterator y observer. Digamos, hace uso de estos dos patrones. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de estos conceptos claves, digamos, que entran en la programación reactiva. Hay una página que se llama ReactiveX.io, si pueden entrar después. Ese es un proyecto, creo que inicialmente lo utilizó Microsoft, ¿no? Y posteriormente ingenieros de Google y de Netflix empezaron a desarrollar diferentes librerías para poder utilizar la programación reactiva, y creo que Netflix fue el que dio avance sobre RxJS. No recuerdo si fue RxJava o RxJS, creo que fueron los dos, los precursores del uso de la programación reactiva. Entonces dieron una serie de conceptos que son importantes a la hora de entender esto de la programación reactiva. Primero hablamos de producers, ¿no? Vamos acá. Los producers son, digamos, fuente de datos, son los que van a generar los datos. Esto, por ejemplo, si nosotros tenemos array, tenemos un set o un map en JavaScript, van a ser los que te van a producir los datos. Estos datos, ¿no? Son producidos por un observable. El observable en los patrones de diseño y en el patrón observer es considerado como un subject, ¿no? Este observable va a entregar los datos. ¿A quién? Va a entregar a un consumer. El consumer es el que consume esos datos mediante una suscripción. Nosotros tenemos un observador que se suscribe a un observable y el observable va entregando los datos. Este observer se conoce en el patrón de diseño, en el patrón observable, como observer. Por ahí son los conceptos más o menos parecidos, lleva un poco de confusión. Pero el patrón observable es lo que se denomina subject en el patrón observer, y el observer es lo que se denomina observer. Y tenemos este subscribe, ¿no? Que hace que el observador pueda recibir datos, o el observable notificar esos datos cuando suceda un evento en particular. Posteriormente tenemos lo que son los data pipelines. Esta entrega de datos, ¿no? que da el observable en cierto momento, puede sufrir transformaciones. ¿Qué sentido? Como vimos recién en el diagrama a ver si vuelvo. Acá, cuando nuestro observable empieza a entregar datos, puede sufrir, por ejemplo, alguna modificación, algún tipo de transformación. En este caso, por ejemplo, la suma que se hace, o el filtro que se hace acá en este tipo de evento, es lo que se denomina data pipeline. Entonces pasa por un tipo de pipe, digamos, en donde nosotros podemos modificar estos datos de entrada. Y por último es el tema de time. Nosotros podemos manejar el concepto, digamos, de time a la hora de ejecutar eventos asíncronos. Por ejemplo, si mi observable entrega datos muy rápido, nosotros, la programación reactiva usa el concepto de back pressure, en donde esos datos, digo, bueno, no me los entregues tan rápido, porque yo no los puedo manejar. ¿Listo? Entonces, si no los puedo manejar, establezco una serie de filtros para que esos datos lleguen a una cierta cantidad de tiempo, o lleguen en un instante dado. Entonces yo puedo hacer un delay, puedo hacer un throttle, o sea que yo ejecuto y espero, digamos, un cierto tiempo para volver a obtener datos, etc. Bien. Bueno, la programación reactiva utiliza el concepto o los protocolos pull-push, ¿no? Vamos a tratar de entender qué es este protocolo pull-push y hacer una comparación.
Dijimos anteriormente que teníamos un consumer y un producer, ¿no? En un protocolo pool, supongamos que yo soy el consumer, yo activamente tomo los métodos que me ofrece este producer. Por ejemplo, si fuera un array, en un iterator utilizo el hasNext o next. Entonces yo como consumer me pongo de manera activa, te voy a llamar esos métodos para que vos me entregues esos datos. Entonces, por ejemplo, si tiene que entregar 1, 2, 3, 4, yo le digo, bueno, dame el 1, digamos, y dame el otro, dame el 2, listo, dame el 3. ¿Hay siguiente? Sí, bueno, dame el 4, listo. ¿Hay más? No, bueno, no hay más, listo, terminé. Yo como consumer me pongo de manera activa a recorrer, digamos, un array. Ahora, ¿qué sucede si ese evento que tiene que entregarme el producer no lo tiene en ese instante y tiene que esperar de manera asíncrona? Si yo fuera como activo, le voy pidiendo, dame el siguiente, dame el siguiente, dame el siguiente, dame el siguiente, el producer no lo va a tener. Entonces en ese instante el consumer se bloquea, esperando a que el producer le entregue ese dato. Entonces si no lo tiene, entonces va a haber un tiempo ocioso de consumer esperando hasta que esté el dato, digamos, ¿no? Entonces ahí surge la necesidad, digamos, de otro tipo de forma de ver las cosas. Y ahí surge el protocolo push. Ahora, yo como consumer me voy a poner de manera pasiva, digamos, a esperar los datos, que el producer se va a poner de manera activa a entregármelos cuando sucede un evento. Entonces yo me suscribo, digamos, yo como observador me suscribo a lo observable, espero mientras voy haciendo otras cosas, o mientras hay algún otro tipo de proceso en ese instante. Entonces, el producer dice, bueno, che, acá tenés el 1, bueno, listo, y sigo haciendo mis cosas. Che, acá tenés el 2, bueno, acá tenés el 3, listo. Entonces ya de esa manera desacoplamos, digamos, que el consumidor, digamos, esté de manera activa, sino que ya decimos, bueno, el productor se va a encargar de decirme cuándo va a haber un dato en particular. Entonces, en este cuadrito que ven acá, ¿no? Nosotros para manejar eventos pool, digamos como los que estaban arriba, en donde el consumidor era de manera activa, si nosotros tenemos valores simples, podemos usar caracteres, numbers, strings, o múltiples, si queremos manejar múltiples elementos utilizando el protocolo pool, con un consumidor activo, podemos utilizar array, map, set, etc. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero esperar hasta que el productor me envíe un dato a mí? Bueno, si vamos a utilizar un valor único, digamos un resultado único, podemos utilizar lo que son las promesas, ¿no? Con este protocolo push. Ahora, si yo quiero esperar un conjunto de datos en un tiempo dado, necesito un observable. Es el concepto de observable. El observable va a ser encargado de darte a vos este flujo de datos en un tiempo dado y que vos estés, digamos, realizando alguna otra tarea y yo te voy a comunicar como observable cuando suceda algún evento en particular. Bien. Entonces, como dije anteriormente, lo que es la programación reactiva es una combinación de patrones, tanto del patrón iterator como el patrón observer. El patrón iterator, porque te permite a vos recorrer elementos, ¿no? Es decir, bueno, está el siguiente, está el siguiente, está el siguiente, bueno. Y el patrón observer es el que te va a permitir a vos a decir, bueno, yo me suscribo a un observable y cuando esté el dato, digamos, entrégamelo. Yo no quiero estar de manera activa preguntando a usted si está el dato. Entonces, el observer va a agarrar y va a decir, bueno, me suscribo al observable y cuando suceda algún evento, te comunico. Listo, entonces es una combinación de patrones. Bien, vamos a ver un poco en cuanto al diseño de un observable. Como dije anteriormente, soy desarrollador de la parte de lenguaje JavaScript, y por ejemplo en RxJS nosotros definimos lo observable o la creación del observable de la siguiente manera. Por ejemplo, en esta parte, en la primera parte que ven acá, ¿no? Un observable tiene que entregar 1, 3, 7 y 9 en un instante. Utilizo from, ¿no? Digo, from me permite a mí crear, digamos, un observable. Entrega esos ciertos elementos. Para que yo pueda, digamos, entregarle esos datos a un observador, necesito de un método que se llama subscribe. El subscribe me permite a mí, es decir, como observador yo me voy a suscribir para recibir esos datos. Entonces lo que hace acá, la ejecución de este observable para que entregue estos datos, se da a través de este método que es el subscribe. Este subscribe, digamos, cuando lo
lo ejecutamos y se inyecta a través de un observer. Un observer básicamente es un objeto que tiene tres propiedades, se podría decir. Primero es next, es una función en donde yo puedo ir viendo cuáles son los valores que son entregados uno por mi observable. El error, si en caso de que viene el 1, 3 y durante el 3 y el 7 ocurre un error, poder hacer una operación en caso de que ocurra un error, que también es una función. Y por último, cuando termina de recorrer, digamos, los datos 1, 3, 7 y 9, se llama el método complete. El complete es el que te indica, bueno, mi observable terminó, no tengo más datos que entregar, y complete. Ahora, un observable puede entregar, ¿cómo se llama? Puede entregar o ningún elemento o infinitos elementos. ¿Entendés? Entonces, si nosotros tenemos un string, ¿no?, que llama a una especie de video y empieza a entregar datos, esos datos pueden estar de manera infinita, digamos, pasando por esta función. Entonces, lo que te provee, digamos, algunas librerías de programación reactiva, es el hecho de, bueno, si vos te suscribís, va a consumir memoria. Y a veces, si entrega de flujo de datos de observable es infinito, vas a usar muchos recursos, digamos, de datos, ¿no? Entonces, lo que te ofrece acá es, bueno, cuando suceda una suscripción, bueno, yo tengo que decirle hasta cuándo quiero escuchar, no voy a querer escuchar hasta siempre. Entonces, lo que llamo es un método que se llama unsubscribe, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo liberar memoria. O sea, yo me suscribo, ocupo memoria y hago un unsubscribe para liberar memoria en caso de que los datos sean infinitos. Ahora, si los datos son finitos y se logran entregar, cuando suceda un complete o un error, se libera memoria automáticamente. Bien. Voy a pasar a mostrar un ejemplito. A ver si puedo. No veo bien la pantalla. Ahí. El ejemplo básico es el tema del uso de drag and drop, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mover este cuadradito a cualquier lado de la pantalla, y utilizando programación tradicional podría ser un poquito más complejo, pero con la programación, utilizando programación reactiva y el uso de la librería, en este caso de Front RxJS, puedo, digamos, hacerlo de una manera más sencilla. Si ven acá, yo tengo tres eventos. El primer evento es el evento que yo agarro y hago clic sobre el elemento. Hace un mouse down. Después tengo el mouse move, el elemento que el evento que va a agarrar y va a poder permitirme mover ese cuadradito por toda la pantalla. Y por último, el mouse up. Yo libero ese elemento y lo dejo en el lugar que quiera. Entonces, yo hago escucha de esos tres eventos. El from event me permite a mí manejar eventos de la pantalla. Y lo que hago es lo siguiente. Voy a usar, digamos, un pipe. Como dijimos anteriormente, yo podía combinar con la programación reactiva, puedo combinar flujo de eventos con otro flujo de eventos y transformarlos. Bueno, yo digo, bueno, agarro mouse down y utilizo un operador que se llama concat-map, ¿no? Y que cuando se mueva, digamos, el cuadradito, voy a agarrar y voy a empezar a entregar datos, ¿no? ¿Y hasta cuándo quiero yo entregar datos? Hace un take until, hasta que hace un mouse up. Entonces yo cuando me suscribo, empiezo a generar esos datos y puedo cambiar, digamos, mi panelcito. Entonces agarro, ¿no?, y lo muevo hacia donde yo quiero, listo, lo quiero acá, chao, se acabó. Entonces el uso de esta librería y la programación reactiva te abstrae un poco de la lógica más dura y te permite utilizar estos tipos de operadores, combinar flujos de eventos asíncronos y hacerte un poquito la vida más sencilla. Anteriormente dije que esta librería fue desarrollada por ingenieros de Netflix, de Google, de Microsoft, porque, bueno, Netflix tenía el problema de que su API manejaba, digamos, por el tema de las películas, las recomendaciones, le solían llegar muchas peticiones por ejemplo, de un cliente, le llegan como 5 o 6 requests seguidas hacia su servidor. Entonces ellos dijeron, bueno, no vamos a hacer que manejen 5 o 6 requests, sino que vamos a hacer, bueno,
agarro y manejo 2 requests. Bien, vos ya no tenés el tema de 6 requests para manejar, sino manejas 2. Bueno, ahora vas a tener problemas de manejar los otros eventos que se eliminaron, digamos, de manera asíncrona. Ellos utilizaban mucho lo que eran los callbacks, pero se le empezó a producir el tema de los errores por manejar los callbacks, debido a los callbacks health, debido a los problemas de inversión de control. Entonces se le hacía complicado manejar los eventos asíncronos. Entonces decidieron desarrollar esta librería junto con Microsoft ingenieros, y dieron el origen de lo que era RxJS. No recuerdo bien si es RxJava, digamos, o RxJS. Digamos que RxJS lo puedo utilizar si es en Node. No recuerdo si su API está hecha en Node, pero básicamente vos podés utilizarlo en cualquier tipo de lenguaje. Así que bueno, esto básicamente fue una introducción de lo que es la programación reactiva, ¿no? No ahondé tanto en lo técnico, sino más en los conceptos iniciales. Si en un futuro doy una charla más de técnico, estaría bueno. Bueno, muy bien. A ver, Sí, bien la presentación. no te vayas, Antonio, que tenemos alguna consultita para hacerte. Muy buena la charla. Primero, consulta, ¿siempre es aplicable este paradigma, el paradigma reactivo? El paradigma reactivo no siempre es aplicable. Depende de la arquitectura que tengas, digamos. Si es una arquitectura más tradicional, aplicar la programación reactiva utilizando alguna librería, a veces puede ser bastante complicado, porque el hecho de utilizar la programación declarativa suele ser difícil de leer. Si yo te muestro un for, ¿no? Y digo, bueno, for, let, y tanto, que vaya hasta tanto, de una forma más imperativa es más fácil de leer que una forma más declarativa. Entonces, no siempre es adecuado, digamos, ponerlo en un proyecto, debido a que necesitas capacitación para tu equipo. No sabes si todos saben RxJS, y la curva de aprendizaje suele ser más alta de lo normal. Una vez que ya conoces los operadores y sabes manejar un poquito mejor los eventos asíncronos con la librería, digamos, de la programación reactiva, capaz que sí, en ese caso sí. Y si tenés muchos eventos asíncronos que tenés que manejarlos combinados, transformarlos y generar nuevos eventos, utilizar la programación reactiva sí podría ser un caso en que podrían utilizarlo. Todo depende de la arquitectura inicial que tenga, o de lo nuevo que está por hacer. Bien, entiendo. Te iba a hacer otra pregunta que en algún punto ya la respondiste, te la hago igual por si querés ahondar un poquitito. Con todo, en base a todo lo que contás, digamos, ¿qué tan difícil puede ser aprender a usar RxJS? Con respecto a mi experiencia, fue difícil. Tuve que, en proyectos que tuve, por ejemplo, tuve que hacer un resize de una consola, ¿no? O tuve que hacer una barra de progreso, y sí, es difícil porque entender bien el flujo de los operadores a veces es complicado, pero una vez que ya le vas agarrando la mano, le decís quiero RxJS. Pero sí, es complicado aprender al principio, pero no es nada imposible de aprender. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Antonio, por la charla, por las respuestas. Quiero agradecer a todos los chicos que me apoyaron, a la parte de diseño que dieron esta grandiosa PPT. Yo no lo hubiera hecho nunca así. Así que le agradezco mucho a todos y a Flux por darme esta oportunidad.